recordar y hacer una memoria al doctor Walter Chanamé, que fue mi maestro, fue jefe de servicio, creador de la nefrología en el Perú, porque el ácido úrico fue un tema que estaba muy presente en su quehacer médico y cada vez que había la oportunidad de hablar de medicina lo hacía de ácido úrico. Era un poquito incómodo cuando uno iba a departir alguna comida con él y estábamos comiendo algún churrasco por ahí, siempre recordaba por si acaso, ácido úrico, después el vinito, hoy ácido úrico, pero fue algo que me indujo también a revisar este tema. Y cuando uno habla de ácido úrico, se nos viene a la mente pues algunos temas, algunos puntos importantes, ¿no es cierto? La primera cosa que uno piensa, y en nefrología, ácido úrico, ¿con qué lo relaciono? Con litiasis renal. ¿Con qué otra cosa lo relaciono? Lo relaciono con gota. Pero en el quehacer y revisando la biografía de este elemento, pues el ácido úrico va mucho más allá de lo que es litiasis, de lo que es gota, y ha adquirido de hace mucho tiempo, y probablemente el ácido úrico se remonta desde la época en donde hubo vida en el mundo, y adquiere una importancia para el funcionamiento de la vida cuando aparece el hombre en la faz de la tierra, ¿no? Y adquiere un rol importante. Bien, entonces, el otro tema, bueno, cuando hablo de ácido úrico, obviamente me refiero a la buena comida, ya lo he señalado, la carne roja, las vísceras, los mariscos. Pero le decía que para, digamos, entender un poco el contexto en donde el ácido úrico guarda un papel importante en lo que es la homeostasis de la vida, quería revisar algunas cositas y ponernos de acuerdo, ¿no? Que es de lo que significa ácido úrico. O sea, el ácido úrico, como recuerdan, es un producto final del metabolismo de algunos elementos. Es producto final del metabolismo de la dieta de los aminoácidos y de los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, y de las bases purínicas, en donde la adenina y la guanosina pues son los dos elementos, las dos bases nitrogenadas que componen los ácidos nucleicos junto con los aminoácidos. Hay una molécula intermedia que es la inosina monofosfato, pero hay dos metabolitos intermedios, que es la hiposantina y la santina, antes de llegar al ácido úrico. El otro elemento importante en lo que es metabolismo ácido úrico es la santino-oxidasa o la santino-óxido-reductasa. Bien, llevando al plano bioquímico, la misma situación, ¿no? Tenemos la hiposantina, la santina, y luego llegamos al ácido úrico. En esta lámina quería llamar la atención de dos elementos. Uno es el tema de lo que significa la conversión de santina a hiposantina, ¿no es cierto?, con la participación de esta enzima, que es la santino-oxidasa. Y hay un elemento que es relevante y que explica el comportamiento del ácido úrico en el tema que nos está llevando, que es que como esto es una enzima que participa con un mecanismo de oxidorreducción, lo que se está generando, como ven acá, es un radical libre de oxígeno. O sea, cuando hay paso de hiposantina a santina y de santina a ácido úrico, con la participación de esta enzima, se está produciendo radicales libres de oxígeno. El otro dato importante en esta lámina es que, como ven, acá tenemos el ácido úrico, y el ácido úrico, en el caso de los humanos y de los primates superiores, dice que se elimina el 70% por el riñón, un 30% por la vía digestiva. Pero el ácido úrico puede continuar en su vía metabólica y se va el ácido úrico por acción de otra enzima, que es la uricasa, terminaría formándose alantoína, que también se elimina por el riñón. Pero esta vía lo tienen animales inferiores. El hombre y animales superiores termina en ácido úrico, que se elimina, como había señalado, por el riñón y por la vía digestiva. Entonces, en resumen, diríamos que de la hiposantina, santina, ácido úrico, con participación de la santino-oxidasa, pues hay participación de esta enzima con producción de radicales libres de oxígeno, y que el ácido úrico es un metabolito intermedio que se queda en el hombre, pero que puede continuar en la alantoína con esta enzima, la uricasa. Entonces,
¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? Entonces la pregunta es, ¿por qué en los humanos se detuvo la vía metabólica del ácido úrico? ¿Qué importancia tuvo en el desarrollo de la vida y cuando aparece el hombre sobre la faz de la Tierra? Y entonces, simplemente para, digamos, ponerlos en el contexto, le decía que el ácido úrico tiene pues vigencia desde que hubo vida en el mundo y adquiere importancia cuando aparece el hombre en la faz de la Tierra, ¿no? Es una lámina, no soy geólogo, pero dice que el hombre aparece en la etapa cuaternaria, ¿no? Y en la etapa cenozoica, ahí aparece el hombre, 10.000 millones de años atrás, y animales superiores más o menos en la etapa terciaria, Bien. Y dice que es lo que de alguna manera creemos en la etapa evolutiva, pues venimos de un patrón, de un ancestro común que se fueron diversificando. Y lo curioso que en esta lámina que me pareció relevante es que nosotros de alguna manera compartimos un ancestro común con los gorilas, con los orangutanes, y aparece el hombre, como en la etapa final. Y curiosamente son estos elementos, digamos, aparte del hombre, los animales superiores, en donde se detiene el metabolismo, ¿no es cierto?, de las bases purínicas, lo que hemos señalado, y solamente se queda ácido úrico, mientras que en animales inferiores el ácido úrico continúa su metabolismo hacia la formación de alantoína. Entonces él me preguntaba y decía, bueno, ¿qué pasó en el camino?, ¿no es cierto?, ¿qué pasa en el desarrollo de la vida? Y entonces en el desarrollo de los homínidos dice que hay algunos cambios. ¿Qué cambios, por ejemplo, hay? Uno es el estilo de vida, o sea, de ser, digamos, los seres vivientes antes de la aparición de los homínidos, uno era que caminaban en cuatro patas, ¿no es cierto? Y eran recolectores y su alimentación básicamente era herbívora. El otro cambio que hubo evolutivamente es que los seres vivos, conforme se va avanzando en la evolución, van adquiriendo la posición bípeda, o sea, se van poniendo de pie. Y eso es un dato importante en lo que es su fisiología, y que lo vemos, ¿no es cierto? Es diferente la presión arterial cuando uno está echado que cuando uno está parado, ¿no es cierto? Si imaginémonos, si permanentemente estaríamos caminando en las cuatro manos, mis manos y mis pies, mi presión arterial será probablemente diferente a la presión que yo tengo porque somos bípedos y hay una variación de la presión arterial. Y así lo reconoce la fisiología, digamos, de la evolución. Y el otro dato en la evolución es lo que acá arriba se está señalando, es la modificación del cerebro. Y entonces, en este tipo de cambios, sobre todo en el tema del cerebro, dice que este avance en lo que es la masa cerebral es por el cambio en la nutrición. El hombre, digamos, el ser vivo cambia de ser herbívoro y se convierte en un cazador. Hay un mayor consumo de proteína. Y ese consumo de proteína aparentemente sería una de las causas de que tengamos una masa cerebral diferente, que crezca y que vamos convirtiéndonos en seres racionales con inteligencia y con memoria y con capacidad de creación. Y entonces hay una parte de la ciencia que le llama la biología planetaria que estudia precisamente el comportamiento de algunos elementos que tienen que ver con la vida. Y entonces explica por qué razón es que se detuvo el metabolismo de las purinas, aminoácidos, etcétera, y se detiene solamente en ácido úrico y en los animales inferiores continúa en alantoína. Dice que en la medida, cuando los seres vivos eran recolectores, eran consumidores vegetarianos, su principal agente antioxidante eran los ascorbatos, ¿no es cierto? Y dice que obviamente para la preservación de la salud de la vida necesitaba tener un buen sistema antioxidante para preservar la vida y la salud de los seres vivos. Cuando eran recolectores, las plantas solamente necesitaban el ascorbato como un elemento importante dentro del metabolismo, digamos, dentro del control oxidativo. Pero cuando el ser vivo ya se convierte en un cazador, comienza a consumir alimentos de origen animal, comienza a aumento el tema de las proteínas, y consume menos vegetales,
tiene menor disposición de ascorbato y entonces requería un nuevo elemento antioxidante para preservar la vida. Y ahí es la razón por qué dice que se detiene el metabolismo conforme los seres vivos van evolucionando y aparece el hombre, necesitaba un nuevo elemento antioxidante para preservar la vida. Y por eso la uricasa se, digamos, muta, desaparece dentro del organismo de estos seres vivos y se queda solamente con la xantinoxidasa y aparece el ácido úrico como un elemento importante dentro de lo que es el sistema antioxidante para la preservación de la vida. Y con la aparición del, digamos, con la preponderancia del ácido úrico dentro de la vida de los seres vivos, pues viene que hay una mejor modulación de la presión arterial. Le decía que cuando los seres vivos adquieren la postura de pie, necesitaban un regulador de su presión arterial para no tener hipotensión ortostática. Y el ácido úrico tendría tendría esa función de regular presión arterial para que los seres vivos se mantengan de pie. También se vio de que el ácido úrico, cuando comienza a tener una importancia, se convierte en un neuroestimulante. O sea, parte de lo que sería pues, la memoria, la inteligencia, todas las funciones superiores que adquieren los seres vivos, estaría relacionado con ácido úrico. Sería un modulador inmunológico y tendría que ver con la longevidad. Y entonces el ácido úrico se convierte, como digo, en la medida que mutó la uricasa, el ácido úrico se convierte en el mejor antioxidante para el cuerpo humano. Y por otro lado, ¿cuáles serían las ventajas de tener un ácido úrico en esa cantidad? Es que como antioxidante disminuye la posibilidad de cáncer, aumenta la longevidad, aumentó la longevidad y sigue aumentando, tiene una acción sobre vasos sanguíneos en la regulación del tono vascular para mantener presión arterial, o sea, para los seres vivos cuando toman la posición de pie para mejorar su presión, aumentar la presión arterial y asegurar que no tenga problemas de tipo circulatorio, pero sí tiene una posibilidad de aumentar la grasa corporal y sobre la parte cerebral aumenta la inteligencia, estaría digamos, relacionado con ello. Hasta aquí el ácido úrico pues, se convierte en un elemento muy importante, ¿no es cierto?, que tiene muchas funciones inmunológicas, en la capacidad de creación, en la longevidad, en el control del cáncer. Eso mientras los seres vivos estaban, digamos, saludables en cuanto a su vida particular. Pero, como pongo ahí, con la modernidad, pues cambió el estilo de vida y empezaron los problemas, ¿no es cierto? ¿Y qué cambió? Pues de tener una dieta muy saludable, de repente muy basada en lo que es vegetales, pues vino Gastón, vino mixtura y entonces viene la buena comida y ya las cosas cambian, ¿cierto? Viene la carne roja, la bice, la fritura, la gaseosa, la mayonesa, la mostaza y vienen los problemas. Y entonces, ¿qué relación tiene esto con ácido úrico? Es que digamos, ¿cuáles son las patologías con esta modernidad y este estilo de vida? Pues vienen los problemas que los conocemos, ¿no es cierto? Tenemos la obesidad, tenemos hígado graso, tenemos síndrome metabólico y las dos endemias actuales, ¿no es cierto?, que es la diabetes y la hipertensión arterial. Eso es los problemas de la edad moderna muy ligada al estilo de vida y al estilo de nuestra alimentación. Y curiosamente encontré este gráfico que de alguna manera creo que pues, grafica este tipo de relación y que si recordamos la lámina anterior, los problemas de la edad moderna en cuanto a los problemas médicos que estamos teniendo, curiosamente el ácido úrico está involucrado en todo ello. Entonces dice que cuando hay ácido úrico elevado, pues hay un problema que, digamos, acá sobre, que no leo bien, es un tema de resistencia a la insulina. En el segundo tenemos el tema del aumento de la adiposidad visceral, tenemos alteraciones de la presión arterial, tenemos daño renal. Y esto es un ida y vuelta, ¿no es cierto? La hiperuricemia condiciona todo este tipo de problemas y a su vez, cuando está presente ese tipo de problemas médicos, también condiciona un aumento del ácido úrico. O sea, la hiperuricemia está relacionada con problemas metabólicos, de hipertensión arterial y de problemas renales, y estos problemas a su vez inducen la formación de mayor ácido úrico. O sea, hay un feedback positivo mutuo.
Y el otro tema importante a señalar es que el ácido úrico, como, digamos, como problema fisiopatológico, está muy relacionado con disfunción endotelial, con aumento del estrés oxidativo y con problema inflamatorio. Todos estos factores, tanto fisiopatológico como las patologías, finalmente, ¿en qué van a terminar? En problemas cardiovasculares. Entonces, ácido úrico, hiperuricemia está ligado a problemas de cardiovascular con un incremento de la incidencia de estos problemas, eso está así demostrado, y igualmente problemas cardiovasculares inducen a un mayor aumento del ácido úrico. Entonces, ¿dónde viene el problema? ¿Cuándo se convierte en problema el ácido úrico? La respuesta estaría en el estrés oxidativo muy ligado al tema de la alimentación. Entonces recordemos, cuando le decía en la parte bioquímica de la producción de ácido úrico, la xantinoxidasa, en lo que la conversión de la hipoxantina, xantina, ácido úrico, ¿qué va a generar? Va a generar radicales libres de oxígeno, ¿no es cierto? Radicales libres de oxígeno en cada uno de estos. Entonces imagínense, cuando hay una producción, y así está diseñado, ¿no es cierto?, el hombre, cuando hay una producción, digamos, un consumo adecuado de nutrientes para generar una cantidad determinada de ácido úrico, esos radicales libres de oxígeno no van a crear problema. Pero si la producción de ácido úrico es mayor, la demanda de producción de ácido úrico es mucho mayor, la producción de radicales libres de oxígeno va a estar mucho mayor. Y si eso sucede, a eso le denominamos estrés oxidativo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo ligar el problema? Por un lado, hablábamos que el ácido úrico, la primera parte, pues lo puse por los cielos, el ácido úrico era el elemento importante para la expresión de la vida, y en la segunda parte digo, oye, pero el ácido úrico está ligado a todos estos problemas. Entonces, el comportamiento de ácido úrico en lo que es esto de la acción antioxidante tiene dos escenarios. Por un lado, cuando el ácido úrico es extracelular, se comporta como un antioxidante. Pero el ácido úrico obviamente difunde hacia la célula. Y dentro de la célula es un elemento prooxidante. Es un prooxidante. Produce estrés oxidativo intracelular. Cuando la cantidad de ácido úrico circulante es muy alto, va a entrar hacia la célula y va a producir un estrés oxidativo intracelular. Y entonces, diríamos que el ácido úrico, ¿qué cosa es? Entonces, un antioxidante extracelular y un oxidante intracelular, y obviamente se convierte en un marcador de estrés oxidativo. Y en este mecanismo de estrés oxidativo, ¿qué elementos, cuáles son los blancos del ácido úrico? Lo blanco del ácido úrico es el músculo liso vascular, las células endoteliales, los adipocitos, las células pancreáticas, las células de túbulo renal, los hepatocitos. En todas esas células, en donde habría un estrés oxidativo por ácido úrico alto, va a haber daño. Y los órganos van a manifestar su problema, ¿no es cierto? Si tiene un problema de hepatocito, vemos hígado graso, por lo menos hígado graso. Y hiperuricemia está ligado a ácido graso. Si tiene un daño a nivel renal, obviamente tenemos una nefropatía, no por el cálculo solamente, sino por acción oxidante de ácido úrico que me va a producir daño de tipo renal. Si está a nivel de célula pancreática, ¿qué me va a condicionar? Por lo menos síndrome metabólico y luego diabetes. La relación hiperuricemia con diabetes está muy relacionada y está, creo, bastante documentado. Los adipocitos ya lo hemos señalado, sobre todo lo que es aumento de la grasa, le decía, el ácido úrico aumenta, y lo que es grasa visceral, con todos los problemas asociados. Síndrome metabólico está asociado con grasa visceral, por ejemplo. Y en lo que se refiere a lo que es motivo de esta reunión, que es músculo liso vascular y célula endotelial. Si es músculo liso vascular, si el ácido úrico regula la tonicidad, si tiene un exceso con estrés oxidativo, con daño, ¿no es cierto?, del músculo liso vascular, se va a alterar este tono. Y eso es lo que va a condicionar finalmente la hipertensión y el daño, ¿no es cierto?, cardiovascular en general. Y el otro gran problema es la célula endotelial, ¿no es cierto? Si se daña el endotelio, ¿y dónde no hay endotelio? En toda parte hay endotelio. Si hay daño endotelial, si hay disfunción endotelial, pues obviamente el daño va a ser mucho mayor. Y eso creo que lo conocemos
Bueno, en la parte de nefrología, en la parte cardiovascular, creo que es ampliamente importante, ¿no es cierto?, la prevención y ver cómo controlamos el daño endotelial por las repercusiones que esto pueda tener. Y entonces, en esta lámina, digamos, de alguna manera es el resumen de lo que los había señalado, ¿no es cierto? Tenemos la hiperuricemia que causa problemas a nivel cardíaco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un incremento del estrés oxidativo y una estimulación del sistema renina-angiotensina, ¿no es cierto? Produce un daño renal que le habíamos señalado y produce un daño endotelial, ¿no? Y en esta referencia, pues el autor señala como un síndrome cardiometabólico, ¿no es cierto?, como una expresión final, ¿no es cierto?, del tema de la hiperuricemia, donde la hipertensión arterial es una parte del problema asociado al tema de la hiperuricemia. Y entonces se ha propuesto, por esta razón, de que la hiperuricemia puede predecir el desarrollo de un síndrome metabólico, de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, de la enfermedad renal y los trastornos cardiovasculares. Entonces, cuando tengamos una persona que pues, viene con sobrepeso, que viene de familia diabética, que viene de familia hipertensa, echémosle un ojito y pidámosle ese ácido úrico. Eso aprendí, por ejemplo, doctor Chaname, a todo diabético, sobre todo diabético, pídele un ácido úrico. Si es un obeso con historia familiar de diabetes, pídele un ácido úrico. Si está alto, dile, tú eres probablemente un próximo diabético y un próximo hipertenso. Y si ya lo eres, y eres hiperuricémico, una de las razones por las cuales no se estaría controlando hipertensión y diabetes es porque el ácido úrico está metido de por medio y está causando daño de tipo del estrés oxidativo, ¿no es cierto? Entonces, algunas referencias en relación a algunas publicaciones que están, digamos, de los que había encontrado en relación al ácido úrico en algunos escenarios cardiovasculares. Por ejemplo, en esta publicación del julio de este año, dice que ven cuál es la relación de la hiperuricemia con el daño de grandes arterias, específicamente de las carótidas, ¿no es cierto?, y el daño que tiene. Y concluyen en este trabajo que la hiperuricemia sí causa arteriosclerosis de grandes arterias, ¿no es cierto?, y específicamente ven la parte de coronarias, y de carótidas, perdón, y en el daño de tipo cerebral. En otro artículo, esto sí me pareció interesante, es una hipótesis de trabajo basado en algunas observaciones y la pregunta es si la hiperuricemia estaría relacionada con la aparición futura del hipertenso esencial, si sería un marcador y nos salvaría. Y entonces hay un trabajo que lo realizan y el diseño es de esta manera. Una madre gestante que tiene hiperuricemia, ¿cuál es la repercusión y cuál sería la posibilidad de que su hijo o su hija sea hipertenso? Y ellos dicen, bueno, cuando una madre gestante es hiperuricemia, la hiperuricemia, el ácido úrico elevado va a traspasar la placenta, va a pasar por la placenta y va a alterar el desarrollo morfológico del riñón. ¿Qué le va a causar? Una reducción en la cantidad de nefronas. Es un niño que va a nacer con menor cantidad de nefronas. Y bueno, y en nefrología sabemos que toda persona que tiene, digamos, riñones pequeños o tiene una menor cantidad de nefronas, esa persona va a ser hipertensa en el futuro, sí o sí. Entonces, dice, si una madre gestante tiene hiperuricemia, ese hijo va a ser un riñón con problema morfológico, con una menor cantidad de nefronas. Y eso es un factor de riesgo para causar daño arterial de ese riñón y está ligado con la hipertensión. Por otro lado, ese niño va a ser probablemente hiperuricémico por razones genéticas, ¿no es cierto? Y esto está muy ligado a la posibilidad de que ese niño vaya a ser un hipertenso futuro, ya sea sal sensible o sal resistente. Y para corroborar un poco este tema, ven adolescentes hipertensos, ¿no es cierto?, y les dan un tratamiento, aparte de su tratamiento habitual, les dan allopurinol. Adolescentes hiperuricémicos hipertensos,
le dan allopurinol y ven cuál es el comportamiento de la presión arterial. Y lo que observan es que en este gráfico, ¿no? Uy, siempre me equivoco. Este es el valor de presión arterial antes del tratamiento con allopurinol. Cuando le dan allopurinol, pues ven una mejoría en el control de la presión arterial. Le suspenden el allopurinol y nuevamente la presión arterial comienza a subir. Entonces, y esto en adolescentes, ¿no? A propósito del caso anterior. Entonces, esto era para más o menos demostrar de que el ácido úrico sí tiene un papel deleterio en las personas que son hipertensas, y que no, si no se controla el ácido úrico, de repente tenemos problemas en el control de la presión arterial, ¿no? Y el otro es en lo que señalaba el daño endotelial, ¿no es cierto? La disfunción endotelial. Usted sabe que el endotelio pues ya no solamente es una cubierta, sino que tiene muchas funciones y sobre todo en regulación del tono vascular, y donde el óxido nítrico tiene un papel importante. Y entonces en este trabajo pues ven cuál es el comportamiento de ácido úrico a nivel de endotelio en relación a la producción de óxido nítrico. Y en este gráfico se ve, acá tenemos la cantidad de ácido úrico circulante y acá tenemos la cantidad de óxido nítrico producido. Entre menor ácido úrico tiene esta persona, mayor cantidad de óxido nítrico producido. Conforme va aumentando la cantidad de ácido úrico, va bajando la cantidad de óxido nítrico circulante, ¿no es cierto? Con los problemas asociados al tema de la regulación. Y además tendría que ver con la cantidad de ácido úrico circulante. Entre mayor cantidad, por ejemplo acá tenemos en relación al control de la presión arterial y el daño endotelial, ¿no es cierto? Y estos son personas controles normales, y entre mayor cantidad de ácido úrico tiene, estos son los que tienen mayor cantidad de ácido úrico, el tema de la disfunción endotelial en relación a ácido úrico estaría mucho mayor, ¿no es cierto? Y finalmente, la pregunta, y en este artículo me parecía muy provocador, si es que el bloqueo de la xantina oxidasa debería ser un arma de tratamiento para lo que es la hipertensión arterial y el daño cardiovascular, ¿no es cierto? Y entonces hay un trabajo que hacen una revisión. Y entonces, en hay una revisión de varios trabajos, y en la parte de la izquierda, acá es personas que son hipertensas, pero que tienen ácido úrico normal. Le dan allopurinol y acá lo que están viendo es la producción de óxido nítrico, ¿no es cierto? Y entonces, en este lado, tenemos pacientes que tienen ácidos úricos normales, le dan allopurinol, y no hay variación en la cantidad de óxido nítrico producido. Mientras que acá estos trabajos se relacionan a pacientes hipertensos que tienen hiperuricemia y que les dan allopurinol en razón de 300 a 600. Y como ven ustedes, pues las barras son diferentes a los pacientes que tienen ácido úrico normal, aumentan su producción de óxido nítrico y un mejor del control de la presión arterial. ¿Qué significaría? Que el allopurinol, por si acaso, no es un vasodilatador per se, sino que es un elemento que ayudaría en caso de hiperuricemia, que estaría condicionando vasoconstricción por daño endotelial con menor producción de ácido úrico. Tú controlas el ácido úrico y facilitas que el óxido nítrico se pueda producir y puedas controlar mejor tu presión arterial. Por lo tanto, aparte de podernos ayudar a predecir la posibilidad de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y problema renal, también el ácido úrico, recordemos que sería un marcador de disfunción endotelial. Aparte de lo que es la microalbuminuria, que lo usamos tanto en cardiología como en nefrología, en endocrinología para el diabético, como un marcador
de progresión de enfermedad vascular, el ácido úrico también sería un marcador de disfunción endotelial. Cuando hay hiperuricemia, como decía Pocho Rospigliosi, si hay hiperuricemia, ahí está la disfunción endotelial y tenemos que controlar. Gracias. Invitamos al doctor Paredes a acompañarnos a la mesa.